¿Qué tal, alumnos, padres de familia y público en general? Soy el profesor José Luis Medina Sáenz, coordinador del programa Construyete aquí en el CETIS número 65. A continuación les presentaremos un taller titulado Información que Salva, donde se tocarán temas muy importantes como son los métodos anticonceptivos y las enfermedades de transmisión sexual. Esperamos que sea de su agrado y que esta información les sea de mucha utilidad. Comenzamos. Buenas tardes, mi nombre es Miguel Reyes Flores, soy licenciada en enfermería, actualmente estoy estudiando la maestría en salud pública. Bueno, buenas tardes, mi nombre es Ulises Alejandro, soy estudiante de medicina de cuarto año. Ok, tenemos ahorita a darles este tema tan importante de los métodos anticonceptivos y de las enfermedades de transmisión sexual que son importantes ahorita en la adolescencia, porque realmente el hecho de que conozcan todo esto, cómo se usan o qué tipo de enfermedades pudiesen tener por esta situación, pues va a beneficiar en su vida diaria. ¿Alguien me puede decir qué son los métodos anticonceptivos? Los que te prevenen el embarazo. ¿Tú? Uriel. ¿Qué son los métodos anticonceptivos, Uriel? Una forma de no contraer enfermedades y no embarazar a Nada más. ¿Alguien más? Adelante. Bueno, los métodos anticonceptivos ayudan a proteger de enfermedades de transmisión sexual, ayudan a no contraer un embarazo y hay diferentes tipos de hormonales y Perfecto, sí hizo su tarea. La siguiente, por favor. Vamos a ver lo que son los métodos anticonceptivos, pero para saber esto, primero tenemos que saber nuestro cuerpo, que es el aparato reproductor femenino y el aparato reproductor masculino. ¿Ok? Vamos a conocerlos bien porque a veces tenemos dudas, a veces tenemos esa inquietud de saber, a lo mejor hacemos nuestros pipí por donde tenemos el coito, ¿no? Tenemos esa duda. Pero bien, vamos a ver la siguiente diapositiva, por favor. Bueno, el aparato reproductor masculino. ¿Cómo se conforma el aparato reproductor masculino? ¿No? Lo que digas, no hay pela, aquí son temas a tratar de manera. Es que no sé cómo se llama el título. Los títulos. No, no sé. Y del aparato reproductor de la mujer. Ok, bueno, para estar más enfocados, aquí tenemos, hay externos y hay internos. Vamos a hablar específicamente de los externos. El hombre tiene en la parte externa, vamos a tener un pene, eso se llama un pene, y tiene unos testículos. Los testículos están dentro de una bolsa que se llama la bolsa escrotal, ¿ok? Y en la cuestión de la mujer vamos a tener que tenemos el monte de Venus, que se encuentra por arriba de la vulva, y se encuentran labios menores, labios mayores, y también ahí el orificio que sería la vagina, donde se encuentra esa situación para llegar a la penetración. ¿Ok? ¿Alguna duda ahí? Ok, tenemos más entendido que cuáles son. Siguiente, por favor. Bueno, ¿qué es un método anticonceptivo? Como lo comentó nuestro compañero, es el método para evitar la concepción o para evitar reproducción de otra persona. ¿Ok? Los métodos anticonceptivos hacen que evitemos las enfermedades de transmisión sexual. ¿Cuántos tipos de métodos existen? Siguiente, por favor. Existen de barrera, permanentes, hormonales y naturales. ¿Ok? Siguiente. Vamos a ver los métodos de barrera. Aquí son el preservativo masculino y el preservativo femenino. También existe el diafragma, ¿ok? Estos tres. Pero aquí los más importantes es el preservativo masculino y el femenino. ¿Conocían el preservativo femenino? Sí. ¿Quién sí lo conocía? Levante la mano. Muy bien. Hay que entender que el preservativo femenino a lo mejor no es muy conocido,
porque normalmente se usa el masculino. Sin embargo, es importante que ustedes como mujeres también tengan en cuenta que existe este método, ya que les va a ayudar también a ustedes. Normalmente dicen, no, que el hombre hay todavía mucho machismo, el hombre tiene que llevarse su condón en su bolsa, en su cartera, para poder no procrear, no tener una infección, ¿no? Normalmente esos son los mitos que tenemos. Sin embargo, las mujeres también tienen que cuidarse a sí mismas. Los hombres tienen que cuidar de la novia, del novio, porque ya estamos hablando de un mundo donde hay distintos tipos de género. Entonces pueden ser tanto hombre-mujer, mujer-mujer, hombre-hombre. Entonces todos tenemos que tener esa diversidad, esa solidaridad, y también tenemos que tener esa diversidad en la cuestión de que tenemos que conocer y no estar cerrados en esas situaciones. Entonces el preservativo femenino, vamos a verlo con nuestra compañera. ¿Se dan cuenta? La diferencia entre el masculino, ¿lo ven? Es que la parte inferior, esta pequeña parte, es la que va a entrar en la vagina de la mujer, ¿ok? Una vez que nosotros la introduzcamos, la parte de afuera va a quedar por atrás, y esto va a hacer que cubra lo que es la vulva. Y esto también va a evitar que tengan enfermedades de transmisión sexual, como lo ven en esta imagen. Se introduce de esta forma, En forma de 8. Y así mismo ustedes van a ir colocando, ¿ok? Y como ven, cubre los genitales, ¿ok? Y de esta forma también se va a ir retirando lo que es el preservativo, ¿ok? Igual, de la misma forma lo van a ir sacando, ¿vale? ¿Lo quieren hacer? Sí, pásalo, para que lo vayan conociendo. Ya después se lavan las manos, no pasa nada. Siguiente, por favor. Ahora hay que hablar del preservativo que todos conocen, el masculino, que tienen en la parte de las mesas, de sus manos. ¿Qué consiste? Es de látex, se coloca en el pene tiene que estar erecto, no puede entrar porque cuando no está erecto, entonces obviamente tiene que estar erecto, ¿vale? Este nos sirve para poder introducirlo también en el canal vaginal y poder llegar a la eyaculación, donde los espermatozoides van a quedarse ¿dónde? En el condón. Exactamente. Entonces es importante, y en un ratito vamos a hacer la actividad. Siguiente, por favor. Bueno, vamos a hablar de los métodos hormonales. Tenemos píldoras, implantes, inyecciones, anillo vaginal, parches, dispositivos intrauterinos. ¿A qué vamos con todo esto? Tenemos miles de métodos anticonceptivos, es decir, hay muchas formas de cuidarnos. Sin embargo, entonces, si tenemos tantas formas de cuidarnos, ¿por qué salen embarazadas las mujeres y embarazados los hombres? ¿A qué me refiero? De que no solo la mujer es la que está embarazada, obviamente tú también tienes esa situación, ¿no? ¿Por qué? Porque los dos quisieron quisieron estar juntos, los dos quisieron tener amor juntos, entonces ambos quedan embarazados, ¿no? Entonces, tenemos tantos métodos hormonales, tantos métodos anticonceptivos que es difícil o es importante que conozcan todos estos para que podamos tener una mejor vida sexual, una mejor reproducción. Entonces es importante que los conozcan, ¿vale? Siguiente, por favor. Bien, tenemos las píldoras. Estas están compuestas de 21 a 28 píldoras, ¿ok? Estas se las van a tomar una vez al día. Se toman cada 24 horas y se tiene que tomar seguidamente de día con día. La desventaja de estas píldoras es que si se les llega a olvidar que se toman una píldora, la eficacia se reduce, ¿ok? Entonces, estas se toman en el primer día que ustedes menstruan, ¿ok? Estas constan de 28 y se los voy a ir pasando para que la conozcan. Aquí están. Estas son las píldoras, ¿ok? Entonces, se las tienen que tomar en el primer día de menstruación y posterior a ello seguir tomándolas hasta que se termine y empieza otra vez la menstruación. Aquí hay unas píldoras
que son, bueno, estas son las 21 o las 28 que voy a ver, y estas son las píldoras de placebo. Se les dice así porque son píldoras que pueden traer para ustedes que tienen hierro, ¿ok? Entonces, estas se las toman y la desventaja es de que las personas que se las tomen tienen que ser regulares en su menstruación. Si son irregulares, pues no se las recomiendo, ¿ok? El implante subdérmico, consiste en esta varilla que se observa aquí, normalmente aproximadamente 4 centímetros, y esta va a tener el gestágeno, que va a ser esa hormona que va a poder liberarse lentamente produciendo el anticonceptivo prolongado. Normalmente las chicas se lo colocan en la parte del brazo izquierdo y va en la parte del deltoides, ¿ok? Entonces esta, como se puede observar en esta imagen, se coloca, es un poco doloroso al principio, pero normalmente tiene una duración de aproximadamente 5 años. Eso con la finalidad de que puedan estar protegidas, pero obviamente esto no quita que tengan que usar preservativo, porque todos estos métodos sí son útiles, claro que sí, pero necesitamos un preservativo para poder evitar infecciones de transmisión sexual, lo que ya habíamos hablado al principio. Entonces, ¿se pueden proteger de una forma? Claro que sí, hay miles de formas que se protejan. Sin embargo, el preservativo es el que los va a salvar de muchas infecciones de transmisión sexual que podemos tener. ¿Ok? Siguiente, por favor. Inyectables. Aquí en inyectables hay dos tipos, que es el mensual y el bimensual. Estos anticonceptivos inyectables traen estrógeno y prolactina, que hacen que inhiben la fecundación del espermatozoide. Entonces, aquí esto se va a aplicar cada mes y cada 2 meses. Aquí no hay, la advertencia o los cuidados que ustedes tienen que tener es que cuando son hormonales, es que nos duele la cabeza, tenemos vómito, tenemos fatiga, tenemos cambios hormonales horribles. Entonces, ¿es un método bueno? Sí, es un método bueno, pero también ustedes se tienen que cuidar y tienen que ver esa forma en cómo evitar que nos duele la cabeza, que tengamos estrés, que tengamos migraña. Los parches. Estos normalmente se colocan, como se observa en la imagen. Estos van sobre la piel. Tiene hormonas que van a hacer que se absorban durante la piel y va a evitar que haya esa ovulación, ¿ok? Al momento de que inicie el coito, los espermatozoides van a ser inhibidos por esta sustancia. Entonces esto es importante. Sin embargo, su eficacia de los parches sí es un poco alta, pero no como el preservativo, como ya lo estábamos mencionando. Hay que tener en cuenta que el preservativo es lo más importante que tenemos que utilizar. Sin embargo, estos son otros métodos para no estar, en el caso de las mujeres, no embarazarse, ¿vale? Siguiente, por favor. Dispositivos intradérmicos. Aquí está el DIU y la T de cobre, ¿ok? El DIU es de hormonas, lanza hormonas a lo que es el útero y hace que evite que exista esa concepción. También asimismo existe el DIU de cobre. Este DIU de cobre hace que oxide a los espermatozoides, ¿ok? Es muy recomendable a las personas que apenas tienen relaciones sexuales porque hay menos prolongación de hormonas, ¿ok? Este se lo recomiendo más, es eficaz para ustedes, porque el implante sí es, el implante es muy, tiene muchas hormonas y todo el tiempo está corriendo hormonas. Sin embargo, el DIU y el T de cobre son los mejores para ustedes para esta edad. Yo creo que han visto el meme en algún momento donde se observa un bebé que sale con la DIU de cobre, no sé si lo han visto. Sí. Bueno, ese meme dice, ¿cómo es tan eficaz si sale el bebé con su manita y el DIU de cobre, no? Bueno, es la cuestión de que también, como tanto sirve como también tienen que hacer sus chequeos en ciertos tiempos para poder saber cómo se encuentra. Obviamente, si no queda bien ese DIU es porque también no hicieron sus chequeos adecuados para poder saber si está bien colocado, como si no se ha traslocado
el DIU, ¿vale? Es importante que tengan en cuenta eso. A pesar de tener estos dispositivos, hay que también hacer sus chequeos para poder saber cómo se encuentran, ¿ok? Muchas personas se espantan porque el dispositivo es todo esto. O sea, si lo ven, está largo. Y claro, te vas a espantar porque dices, eso me van a meter. Pero no, solamente es esta pequeña, es como una T súper chiquita. Así. Vamos a ver lo que es el anillo vaginal. Este se tiene que colocar después de la menstruación y es solamente un pequeño anillo. Si vieron el condón femenino, ¿por dónde está? Ok. Es esta pequeña, bueno, no es esta, pero es parecido, pero este se introduce en lo que es la vagina y ahí hace el efecto de secretar hormonas, ¿ok? Ese no tiene mucho, ¿cómo se llama? Más dificultad más que eso. Es ese pequeño arito donde se introduce en la vagina y hace toda esa secreción de hormonas para que se use esa fecundación. La siguiente, por favor. Espermicidas, bueno, son sustancias que tienen principios activos y estas impiden el proceso de fecundación que produzca normalmente. Como se pueden observar, son pequeñas, ¿cómo se llama? Laminillas que se colocan y hacen esa función de espermicida, como si colocaras un atomizador, un decir nada más, un atomizador. ¿Qué hacen los atomizadores? Lo impregnas y ¿qué hace? Mata las moscas, mata las cucarachas, todo eso. Es un símil a lo que quiero darles a entender. Sin embargo, esto lo que hace es matar esos espermatozoides, ¿vale? Aquí existen óvulos, laminillas y también tampones, ¿ok? Esto se tiene que aplicar de 2 a 3 horas antes de tener las relaciones sexuales. Sí, por favor. Bueno, estos son métodos más permanentes, a lo mejor ustedes todavía no están a la edad para colocarlos, sin embargo es importante que los conozcan. Los métodos permanentes, estamos hablando de la ligadura de trompas de falopio en la mujer y la vasectomía en el caso del hombre. Siguiente, por favor. Bueno, la vasectomía, bien dicen que hace ese corte de esos conductos para que ya no haya esa salida de los espermatozoides. Más que nada es eso. Realmente al principio es doloroso, si es doloroso los hombres necesitan usar un calzón específico para que pueda estar la bolsa escrotal, para que no estén colgando, si lo queremos ver así, y no haya más dolor. Sí necesita, pero es muy rápido. Sin embargo, es importante que lo sepan porque también como hombres también tenemos que cuidar de nuestras mujeres. Me refiero de nuestras mujeres porque ellas tanto se cuidan haciendo una ligadura de las trompas de falopio, creo que también nosotros, normalmente hay mitos que dicen, no, es que el hombre pierde ya no es varonil por hacer un método como la vasectomía, pero no es así. Hay que quitar ciertos mitos, hay que quitar ciertas situaciones que se comentan. Entonces es importante que ustedes lo sepan porque el día de mañana ustedes van a tener esposa, novia, no lo sé, van a tener hijos y va a llegar un momento donde ya no quieran tener más. ¿Qué van a hacer? Van a hacer este método también ustedes. Tanto lo pueden hacer, bueno, en este caso los hombres, la siguiente. Y las ligaduras de trompa de falopio, donde se ligan las trompas de falopio o se cortan y eso hace que ya no haya esa fecundación, ya no va a haber hijos. Entonces todo eso ya es más adelante que ya a lo mejor hayan tenido una procreación de sus hijos, ya hayan tenido 2, 3 hijos, no lo sé, y ya no quieran tener más hijos, pero es importante que los tengan en cuenta. Ok, vamos a ver los métodos naturales. Estos son muy poco efectivos porque a veces suele equivocarse. ¿Por qué? Porque no llevamos una regla por de las fechas. A veces somos muy irregulares, a veces somos regulares, ¿no? Entonces vamos a ver lo que es la temperatura basal, el del ritmo y el del... la siguiente. Bueno, vamos a ver lo que es el método del ritmo. Aquí vamos a empezar desde el día que empieza nuestro sangrado, ¿ok? Desde ese día vamos a contar hasta el día 16, ¿ok? Los días de sangrado puede ser un día que no sea
muchos artículos piden que no. La mujer también puede tener concepción en estos días, ¿sale? Los días infertiles son los días de 6 a 8. ¿Por qué? Porque todavía el ovario no está formado, todavía no hace esa producción hasta los días fértiles, que es del 11 al 16. En estos días el ovario ya se está formando, ya está cumpliendo su misión, y el endometrio, una capita que tenemos en lo que es el vientre, hace que exista esa fecundación. Entonces, en estos días no debe tener relaciones sexuales. Sin embargo, una vez que ya el óvulo ya haya cumplido su función y dice, no, pues aquí no hubo ninguna fecundación, ok, se espera del día 17 al 28, ok, y esos días son los días que no son fértiles. Entonces, aquí lo que vamos a ver es que los días infértiles son del 17 al 28. Este método tiene que ser muy riguroso y muy disciplinado, porque si no llevas contados tus días, no hay mucha probabilidad de que llegues embarazada. Bueno, el coito interrumpido, casi todos lo conocen o han escuchado de él. ¿Usted? ¿Cómo se llama? ¿Qué es el coito interrumpido? No, ya se está durmiendo, qué bárbaro, ¿no? ¿Qué es el coito interruptus? ¿No? ¿Usted? ¿No? Es que nos veía mucha risa, qué bárbaro. Ya lo conocen. Cuenta la leyenda del coito interruptus que había una cobra. Una cobra, ¿qué hacen las cobras? Normalmente cuando pican, ¿qué hacen? Hacen esto y lanzan el veneno, ¿no? Porque es casi igualito el coito interruptus, es como la cobra. Normalmente los hombres, ¿qué hacen? Exactamente, están haciendo el coito, ambos. Entonces, ¿qué hace el hombre? Se retira en el momento de que tiene esa sensación de eyacular, como las cobras, en vez de sacar el veneno afuera, bueno, adentro, lo van a sacar afuera. Entonces, es lo mismo que hacen. Están teniendo ese coito, el hombre retira el pene y saca la eyaculación, la produce en la parte de afuera, en la parte externa. Esa con la intención de que no haya esa eyaculación dentro. Sin embargo, hay un porcentaje de esto que, como tenemos líquido seminal al momento que hay erecciones, ¿qué pasa? Ese pequeño líquido seminal tiene espermatozoides también. Entonces, si queremos hacer esta técnica que se conoce muy famosa, obviamente no es la ideal, ya que ese pequeño líquido seminal que tenemos al inicio del coito, pues va a hacer que podamos tener esta producción de espermatozoides y obviamente que de embarazada. Entonces, es conocido, pero no es muy recomendable hacerlo. ¿Ok? Siguiente, por favor. La mejor forma de tener un método es evitar tener relaciones sexuales. Sí, no, suena gracioso, dices, pues, no tengo relaciones sexuales, no me infecto, no hago embarazos. Es muy viable, ¿no? Pero obviamente todos tenemos que disfrutar de nuestras relaciones sexuales, tenemos que disfrutarlos a lo máximo. Yo creo que es parte del ser humano que crezcamos, que nos reproduzcamos, que muramos. Entonces la reproducción es importante, sin embargo, hay que hacerlo sabiamente, ¿ok? ¿Por qué sabiamente? Tenemos las mujeres, es importante que ustedes tengan que cuidarse bastante. Normalmente dicen, no, pues es que yo te cuido, dice el hombre, ¿no? Normalmente dicen eso, no te va a cuidar, el hombre no te va a cuidar. Lo que le interesa al hombre en la cuestión de adolescente, que dice, no me importa si queda embarazada, yo me voy, o sea, muchos dicen esto, que me voy a los Estados Unidos y ya no regreso, ¿no? Entonces, esa no es la cuestión. Ustedes tienen que cuidarse mucho, y los hombres tienen que cuidarse mucho también en cuestión del preservativo. Usar el preservativo y tenerlo en la cartera no sirve de nada. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cómo, perdón? ¿Un poquito más fuerte? Exactamente. Aparte el calor y todo pierde las propiedades que tiene el condón. Entonces, tenerlo, pues,
realmente, ¿de qué te sirve que lo tengas en la cartera si a la mera hora no va a servir? Entonces es importante eso. Y las mujeres también tienen que cargar, a veces por la cuestión económica, los condones femeninos son un poco más caros y a lo mejor no tienen esa accesibilidad para poder comprarlos ustedes como jóvenes, porque dicen, no le voy a decir a mi papá que va a ser mi primera vez, ¿cómo le voy a decir, no? Entonces, es importante que ustedes también se acerquen a ellos, tanto a ellos, a los profesores que tienen aquí, que puedan darles un consejo para poder tener una vida sexual agradable, la puedan disfrutar. Entonces, si ustedes no tienen esa posibilidad, ¿qué pueden hacer? Bueno, ustedes también pueden llevar sus condones masculinos, llevarlos ustedes en el momento que sea el indicado para ustedes y también ustedes cuidarse de esa forma. Entonces eso es importante. Entonces, ¿qué dijimos? Es importante, sí, vamos a tener una vida sexual activa, claro, pero de forma sabia, hay que saber cómo llevarla a cabo, ¿ok? ¿Alguna duda hasta aquí de esto? Ok, ¿tienen unos condones ahí? Por favor, ténganlos en la mano. Ok, ¿qué vamos a checar en ese condón? En primera, tenemos... La caducidad. ¿verdad? Caduco. Sí, obviamente, no les iba a dar uno, porque si no los iban a utilizar, ¿verdad? Ok, estos condones, lo que acabas de decir es importante. ¿Qué tenemos que checar? La fecha de caducidad. Obviamente, si tiene fecha de caducidad, ya no es vigente, ya no sirve, ya su funcionalidad, obviamente muchos los utilizan, sin embargo, la funcionalidad de este va disminuyendo. ¿Qué más tenemos que checar en esto? Que no esté picado. Abierto. Que no esté abierto, que no esté perforado. ¿Qué más? Nada más. Que tenga aire, realmente, que tenga aire. Estos casi todos ya no tienen aire. Por eso tiene una vigencia. La vigencia es lo que tiene, ¿no? Entonces, ¿cómo se abre? ¿Alguien sabe cómo se abre? Del lado posterior. ¿Con los dientes? ¿No? Entonces, ¿con las tijeras? No, con la yema de los dedos. ¿Verdad? Con la yema de los dedos, exactamente. ¿Cómo se abre? De esta forma, ¿ok? Ábralo. ¿Se van a ensuciar? Ya han tocado otras cosas más sucias. La tierra, no estoy hablando de otra cosa. ¿Ok? Pónganse el condón en la palma de su mano. De esta forma. ¿Ok? ¿Ya todos lo tienen? No puedo abrirlo. A ver. Qué barbaridad. Entonces, ¿con los dientes? No, ¿verdad? Ahí aquí tiene unos dientitos. Con los dientitos. Estos que se observan, jalas hacia abajo. ¿Ok? ¿Ya todos? ¿Ya? Ok. ¿Cómo colocarlo? ¿Alguien sabe cómo colocarlo? Así como si fuera un chupón, para arriba. Ándale, como si fuera un chupón hacia arriba. ¿Ok? Nosotros dijimos algo. Tienen una botella que ya no les sirva. No, así. Aquí es importante también hablar que existen también preservativos bucales. ¿Ok? ¿Sabían eso? No. Existen preservativos para hacer sexo oral. Obviamente también existe el sexo anal, el sexo vaginal. Sin embargo, de preferencia, pues evitar ese tipo de situaciones. Sin embargo, también es bueno que los conozcan. Por el hecho de que, pues muchos a lo mejor hacen sexo oral y dicen, bueno, me puse condón, no me va a pasar nada. Pues claro, también se transmiten las infecciones por la boca. Sí, con ese está bien. Okay. Vamos con eso de las infecciones de transmisión sexual. Siguiente, por favor. Eso ya mencionamos que son. La siguiente, por favor. Ok. Esto se lo puse en rojo porque las infecciones de transmisión sexual pueden tener consecuencias importantes para la salud. Vamos a hablar desde los síntomas en cuestiones de los genitales que estamos hablando, complicaciones durante el embarazo, que eso también es importante. Si quedas embarazada y tienes una infección de transmisión sexual, obviamente vas a tener consecuencias.
pueden llegar a tener infertilidad, un aumento en la probabilidad de transmisión del VIH y obviamente efectos psicosociales que ya vamos a mencionar. Ok, esto es importante que lo sepan. Como epidemiología, 1 millón de personas contraen infección de transmisión sexual. Es demasiado, ¿verdad? Es demasiado saber que muchas miles de millones de personas se enferman por transmisión sexual. Por eso es bueno prevenir, cuidarnos, sentir. ¿Por qué sentir? Porque tenemos que tener una vida sexual saludable y protegernos tanto a nosotros como ellas, ustedes protegerse, como pues, todos, ¿no? Siguiente, por favor. Cuando se usan de forma correcta y sistemática estos preservativos, estos van a ser los más eficaces contra las infecciones de transmisión sexual, estas incluidas por el VIH. ¿Por qué se pone en un tendedero? Es como si ustedes tendieran ropa en su casa. ¿Qué hacen? Se la ponen diario y la vuelven a tender. Aquí no es el uso de esto. Obviamente no te puedes poner el condón 1, 2 veces, 3 veces en cada relación. Es uno y se desecha. ¿No es así? Aquí la cuestión, ¿por qué en el tendedero? Porque es importante que sepan que el hecho de que así como usan la ropa, se la ponen, se la quitan, usen los condones. Se los ponen, se los quitan, se los ponen, se los quitan para estarse protegiendo. Siguiente, por favor. Vamos a empezar con la clamidia. Se ven muy feas, ¿verdad? Las imágenes se ven muy feas. Aquí estamos viendo un pene que está teniendo una secreción fea y estamos viendo una vagina. Bueno, este es el cervix. ¿Saben qué es el cervix? Es el cuello del útero. ¿Okay? Se encuentra la vagina, ustedes lo que ven es lo de afuera. Todavía es un conducto hasta llegar al cervix y se observa todo esto fétido. Esta es la clamidia, es la famosa clamidia. Es muy fea, ¿verdad? Esta es por una infección bacteriana y es la más frecuente en todo el mundo. Okay, ¿cómo se transmite? Aquí estamos viendo una pareja que está teniendo libremente su vida sexual. ¿Qué pasa? Se transmite por vía vaginal, ya lo comentamos, por vía anal. Hay relaciones que se hacen por vía anal. La vía anal se hizo para una sola cosa, para evacuar, solo para eso, no para relaciones sexuales. Sin embargo, muchos lados, el hecho de que tenga relaciones por vía anal es muy peligroso para las mujeres, para los hombres, porque también están ya la cuestión homosexual. Entonces, tener relaciones por vía anal es muy peligroso y no es nada recomendado. Por eso se hizo solo una vía, ¿para qué? La vía vaginal, para poder tener esa situación. ¿Sí? ¿Cómo se previene? Bueno, no se coloca el condón en el dedo, ¿verdad? Obviamente. Entonces, ¿cómo se previene? Hay que tener en cuenta los preservativos que ya se mencionaron. ¿Ok? La siguiente, por favor. Bueno, aquí son unos pequeños síntomas que se les pueden dar a las mujeres para que sepan. Se les puede dar dolor vaginal, sangrado, dolor durante las relaciones sexuales y ardor al orinar. Y al hombre, ardor al orinar, expulsión de fluidos por el pene, como ya se vio en la primera imagen, y dolor en los testículos. Son dolores inmensos. Entonces yo creo que nadie de ustedes quisiera pasar por estas situaciones. Tan fácil es decir, hoy voy a tener relaciones sexuales, sin embargo hay que hacerlo saludablemente. Si no, vamos a pasar por un tremendo síntomas, dolores que no queremos tener nadie. Siguiente, por favor. ¿Qué problemas causa? Bueno, aquí esa imagen nos menciona que es una enfermedad pélvica inflamatoria en la mujer, que significa que puede tener embarazos fuera del útero. ¿Qué quiere decir? Que van a abortar tarde o temprano esos bebés. Y en los hombres pues van a tener dolor en los testículos. Eso va a ser importante y se vuelve un dolor crónico, ¿ok? Un dolor muy avanzado. Siguiente, por favor. Y bueno, este sí tiene una cura, que es con antibióticos, y generalmente se resuelve de días o semanas. Sin embargo, ya no sé si han escuchado que los antibióticos o las bacterias se hacen muy resistentes ya a los antibióticos. Entonces, el hecho de que se hagan resistentes, ¿qué pasa? Que ya es difícil que también se pueda curar. Sí hay cura, claro, pero también el tratamiento es largo. Entonces, lo que menos queremos es tener una situación como esta. Siguiente, por favor.
Herpes genital. ¿Alguien ha escuchado del herpes genital? ¿Nadie? ¿Alguien le ha dado herpes en la boca? ¿Nadie? Ok. Bueno, estas son imágenes. Esta es la parte, bueno, aquí se ve el recto y se encuentra también en parte de la espalda. Y bueno, aquí tenemos los labios de las mujeres. Se observan estos pequeños bultos y este es el pene. Se observan aquí las lesiones, ¿ok? Este es el herpes simple. Normalmente existe en el tipo 1 y el tipo 2. Eso es importante que lo tengan en cuenta. Siguiente, por favor. ¿Cómo se transmite? El herpes tipo 1 se transmite por boca. Normalmente decimos, me voy a ir a besar a una chica, ¿no? Hoy tengo ganas de besar. Pero pues también no sabemos, o sea, cómo ha sido también, por eso les preguntaba al principio, ¿no se han preguntado de repente, preguntarles, oye, ¿ya has tenido vida sexual? O sea, no es malo preguntarlo, al contrario, es bueno porque ustedes se están protegiendo, ¿no es así? Entonces no es malo que esa pregunta venga en el interrogatorio que hacen. ¿Tienes novio? ¿Dónde vives? Oye, ¿ya iniciaste tu vida sexual? Es importante que me digan. ¿Para qué? Para que conozcan con qué persona y también conozcan cómo es, ¿no? Y el tipo 2 normalmente se origina en los genitales. ¿Ok? La siguiente, por favor. ¿Cómo se previene? Bueno, en este caso, el tipo 1, los besos. Normalmente, no sé si han visto a algún familiar, ustedes, que les salen herpes en los labios. De repente se les ve como unos pequeños puntitos en la boca. De repente dicen, ay, es que me salió un fuego, los llamados fuegos. ¿Okay? Eso obviamente no es precisamente por contacto sexual, por fiebre, por cuestiones donde el sistema inmunitario disminuye, pero obviamente el tener contacto con eso, si yo nunca había tenido, me lo van a pasar. Entonces es importante que lo tengan en cuenta. Y bueno, aquí en una vida sexual ya se ve el cordoncito con los dos dedos. Ok, estas que van a tener son normalmente asintomáticas. Es lo peligroso de las infecciones de transmisión sexual. A veces son asintomáticas, uno no se da cuenta de repente, ay, es que me duele, es que ya me dio comezón. Entonces, es cuando uno se empieza a percatar de que tiene una infección, pero normalmente, pues tú vas al baño, tú andas en tu rollo, y te das cuenta. Aquí se observan otros puntitos, en el pene específicamente, se observan estos puntitos, ¿no? Normalmente no pasa nada antes de la relación sexual, pero de 4 a 7 días, de repente te empiezan a salir unas bolitas y dices, ¿qué pasó? Si estaba bien, la chica estaba muy bien, o sea, era muy guapa, muy hermosa, ay, el chico estaba muy galán, ¿cómo iba a tener eso? Pues no, entonces hay que tener en cuenta con quién nos estamos relacionando para esa situación, ¿ok? Siguiente, por favor. ¿Qué problemas causa? Bueno, tiene el triple de riesgo de contraer VIH. ¿Saben qué es el VIH? Virus de inmunodeficiencia humana. Eso es lo que nos va a dar. El VIH es una de las enfermedades de transmisión sexual más peligrosas y más fatales en el mundo. ¿Ok? ¿Qué estamos hablando? De estigmatización social y un desasiego emocional. ¿Qué es eso? Si yo le digo, ¿cómo se llama? Roberto, si yo le digo, Roberto, ahorita usted tiene VIH, todos lo van a mirar con desprecio, van a hacerlo a un lado, no lo toquen, está pulmoso, ¿no? Tiene algo que no lo toquen, ni se acerquen a él porque se los van a contagiar. Esto es lo que provoca las infecciones de transmisión sexual, que la gente actúe de esa forma, no debería de ser, pero se da en muchos casos. Han visto, yo creo que ven La Rosa de Guadalupe o los memes, ¿no? Que dice bienvenido encima. Y dices, wow, ¿no? Entonces la gente te empieza a estigmatizar. ¿Por qué? Porque tienes una infección y eres el patito feo, ¿no? Entonces, todo eso es lo que trae el VIH. Y hay 3.700 millones de infectados en el mundo. La siguiente, por favor. Igual es con fármacos antivirales, puede ayudar a reducir la frecuencia y la gravedad de este herpes, pero no te cura la infección. No va a haber cura de esto. Siguiente, por favor. Gonorrea. Esta es causada por la Neisseria gonorrhoeae y aquí se ven los fluidos igual. Casi toda es muy similar. Muy similar. Y bueno, es bacteriana y es de las más frecuentes. La siguiente, por favor.
Se transmite, bueno, aquí les coloqué ese, normalmente por forma oral. Aquí se puede observar una dona y un perico donde no quería poner las imágenes más difíciles, pero ya se imaginarán qué significa, ¿no? Es por vía anal, y aquí pues nos preguntamos, ¿vía vaginal o vía anal? Esta es la forma de transmisión. ¿Cómo se previene? Se ve tan hermoso con su gorrito. Qué barbaridad, ¿no? Entonces, ¿cómo se previene? Con los preservativos que ya les comentamos. La siguiente, por favor. Esto ¿qué te da? Sangrados, dolor, ardor, expulsión de flujo. Todos te van a dar síntomas muy parecidos. Entonces, nadie quiere pasar por esto. Normalmente no presenta síntomas al principio, pero después de cierto tiempo, son dolores increíbles. Siguiente, por favor. ¿Qué causa? Lo mismo que las pasadas hemos visto. Normalmente causa más problemas a salud, en la salud más graves. La siguiente. También puede curarse por completo, pero como se hace resistencia a los antibióticos, la cura es a veces inevitable. La siguiente, por favor. Sífilis. La sífilis, normalmente se llama chancros. Dices, no, pues me dio chancros. Estos en los labios les dio chancros. Es parte del treponema pálido y causa miles de muertes. Siguiente, por favor. Se transmite por transfusión de sangre, por relaciones sexuales sin protección, en la cuestión del embarazo también se pueden transmitir estas enfermedades y por el intercambio de agujas. ¿Cómo se previene? Cuando tu novia quiere tener sexo sin sombrero, no hay vaquero. Eso es importante tenerlo en cuenta. Entonces, el condón es fundamental. Eso es importante que los tengan. Como son chancros, se puede dar en la boca, en la parte de los labios, en las manos, en la espalda. Entonces, son muy feas estas enfermedades. Empieza normalmente 21 días después de tener el contacto. Pues, a veces hasta 30 años o más después se pueden aparecer. Entonces dices, pues yo tuve relaciones cuando era joven, en 30 años o más, vas a decir, ¿por qué? Si me cuidaba todo este tiempo. Pues no, fíjate que no. Entonces, desde ahorita es bueno prevenirlo, ¿vale? El BPH es importante que todas las conozcan, específicamente las mujeres, porque causa cáncer, ¿ok? Causa cáncer, en las mujeres y en los hombres, pues normalmente los hombres son portadores de él. Siguiente, por favor. También por contacto manual, genital, relaciones sexuales, oral genital. Normalmente dicen, no, pero pues nada más, ni siquiera tuve contacto, ni siquiera penetré, pero tuve roces. Los roces también son parte de que tengas o puedas ser propenso a una enfermedad de transmisión sexual. ¿Ok? Y bueno, el condoncito sin programa. Así se ven estas. Se ven como si fueran pequeñas lechuguitas en la parte de los genitales. Como les dije, causa cáncer de cuello uterino. Afecta mucho más a las mujeres por la misma cuestión de que causa cáncer. La siguiente. El VIH es importante saber que estas de las enfermedades más fuertes, que bueno, hay el 1 de diciembre, es Día Mundial del SIDA, y pues se causa por el virus de inmunodeficiencia humana, que va a hacer que tu sistema se debilite, entonces haya que esas situaciones de defensa que tenemos en el cuerpo se debiliten y nos den más enfermedades. Entonces, teniendo VIH podemos infectarnos de cualquier otra cosa. ¿Cómo se transmite? De la misma forma que los demás. Hacer el delicioso sin condón, no, mejor hacer el delicioso con condón, ¿no? Entonces es importante eso, hacer una vida sexual con condón, eso es lo que queremos. El 13 de febrero es Día Internacional del Condón, porque te quiero, porque me quiero. Ambos hay que cuidarnos, hombre-mujer, hombre, hombre-hombre, mujer-mujer, para poder tener una vida plena. ¿Okay? Y te va a dar múltiples síntomas, así como los que mencionamos, pero más de ellos. ¿Ok? Ya vimos cómo se abre el condón del hombre, de la mujer, el siguiente.
Siguiente, por favor. Y bueno, gracias, nos habla el bonito del condón, llévame, mírame, úsalo. Entonces es importante eso, muchas gracias. Ya, Pablo, si quieres.